Buenas noches para todos los que nos acompañan. La charla que vamos a tener en esta noche va a ser Vivir en la Divina Voluntad, que es. Para iniciar esta charla vamos primero que todo a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenas noches. Es tu santa y venerable voluntad, Señor, que en esta noche nos reunamos a conocer acerca de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, acerca de tu divina voluntad por ti tan amada. Así que aquí estamos, Señor, desde nuestras casas, dispuestos a adquirir este conocimiento de la divina voluntad, Señor. Pero nos unimos también en esta noche con las palabras de San Pedro y te decimos, Señor, que tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que te amamos, que si esta noche estamos acá es porque te amamos y buscamos más de ti. Pero también sabes, Señor, que nosotros sin ti no somos capaces de hacer nada. Así que, Señor, ven tú y habita en nosotros. Que seas tú en nuestra mente, nuestra alma y en nuestro corazón, para que todo lo que se diga acerca del conocimiento de la divina voluntad quede impreso en nuestros corazones con tinta de oro, Señor, para que nunca se puedan borrar. Para eso, Señor, nos hundimos en ti y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Y junto con Mamita María, la Reina de la Divina Voluntad, decimos: ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos, para que en esta charla no se hagan palabras humanas, sino que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Trega en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Lava la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y por tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y confiado, Señor, en tu palabra, que dijiste que donde 2 o más estuvieran reunidos en tu nombre, tú estarías ahí. Pues, Señor, creemos que estás con cada uno de nosotros desde nuestros hogares acompañándonos. Que toda la gloria sea para ti, para el triunfo de la divina voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este primer tema que hemos preparado para ustedes es vivir en la divina voluntad. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué es la divina voluntad, verdad? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Y cómo vivimos en su voluntad? Pues bien,
El Señor, desde que vino a la tierra, nos enseñó a vivir en su divina voluntad. Nos enseñó cómo es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Pero nosotros no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. O sea, la pregunta que siempre se ha hecho en las charlas, en los grupos de oraciones, ¿cómo hago para saber que lo que yo estoy haciendo es voluntad de Dios? Para eso, lo primero que tenemos que saber es qué es la divina voluntad, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que vamos a ver en este tema, que es algo que la Iglesia ha venido desde que Jesús estuvo en la tierra enseñándonos. Poco a poco, los santos los vislumbraron, el catecismo de la Iglesia Católica nos lo ha dicho, pero aún no lo hemos entendido bien. Ya vino la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y el Señor la tuvo a ella durante muchos años en cama, enseñándole todo acerca de esta divina voluntad. Y ella, una persona como cualquiera de nosotros, el Señor la sometió a vivir en un estado, no estaba enferma, pero en un estado de cama, para él poderle enseñar cómo poder vivir en la divina voluntad. Tan es así que cuando ella empezó el estado de cama, no sabía qué quería el Señor con ella. Ella tenía sus revelaciones místicas y todo, pero no sabía el Señor, no sabía qué quería el Señor con ella. Cuando el Señor ya le revela el conocimiento de la divina voluntad, la expresión de Luisa es la siguiente, y le dice: Señor, pero usted, ¿cómo se le ocurre a mí darme este conocimiento tan grande, si yo soy una pobre ignorante? Este conocimiento es para que usted se lo lleve a un sacerdote, ellos pueden hacer algo. Ni siquiera un sacerdote, Señor, esto es para que lo sepa el mismo Papa. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Y le dijo: no, es que yo busqué la persona más pequeña en el mundo para darle a este conocimiento. Y es costumbre del Señor hacer las cosas más grandes en las personas más pequeñas. Ahí tenemos como referencia a los 3 pastorcitos en Fátima, a Santa Bernardita en Lourdes y muchos más. Y el Señor además le dice: es que quise hacerlo contigo, porque si tú logras vivir en la divina voluntad, todos lo podrán hacer. Así que la invitación está abierta para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver desde la palabra de Dios qué nos ha dicho el Señor acerca de su divina voluntad. Vamos a mirar en Mateo 6, 9, 15, qué nos dice el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. En la oración que nuestro Señor nos enseñó, está claro cómo pedimos después de alabar y glorificar el nombre del Señor, le pedimos que venga su reino. ¿Y cuál es ese reino del Señor? El reino donde reina su voluntad, para que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora vamos a ver cómo se hará esa voluntad en el cielo. Es una voluntad divina, pues todos los santos, los bienaventurados, viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí no hay en el cielo la voluntad de Marta, la voluntad de Juan, y cada uno hace lo que le parece o quiere. Todos viven de acuerdo, unidos, fundidos en la voluntad divina de Dios. Y así es como el Señor quiere que nosotros vivamos. Para eso Él nos ha creado. Para eso creó a Adán y en la creación dotó al hombre primero de una casa y lo creó como un pequeño Dios. En el volumen 12 del libro está toda la explicación de cómo el Señor primero creó el sol, las estrellas y todo, y después hizo al hombre como un pequeño Dios, porque eso era lo que Él quería, tener una habitación en nosotros admirable. Pero nosotros con el pecado nos separamos de ese plan santo que tenía el Señor con nosotros. Y es lo que Él ha venido a restituir.
a través de los profetas, a través de todo lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento y con Jesucristo el Señor, que vino a traernos no solo la salvación, la redención, sino a darnos el conocimiento de su divina voluntad. Ahora vamos a leer la parábola del Hijo Pródigo. Está en Lucas 15, del 11 al 23. El Hijo Pródigo. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidades. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del Hijo Pródigo, vamos a estudiarla porque es muy importante. Es una parábola donde el Señor nos quiso enseñar todo acerca de su divina voluntad. Entonces vamos a tomarnos el tiempo para explicarla. Bueno, resulta que había un hijo que tenía un paraíso para vivir. Era el hijo de un rey, ¿cierto? ¿Qué nos ha dejado a nosotros el Señor? Cuando nos creó, ahorita lo decía en la creación, nos dejó todo este paraíso para vivir y nos lo dejó todo como los dueños a nosotros, ¿cierto? El hijo del rey también era dueño de la tierra de su padre. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre se sustrajo de la voluntad de Dios y cayó en el pecado. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Reclamó su herencia y se quiso ir. ¿Qué le ha pasado al hombre después de esta separación de Dios? El libro del cielo, el Señor le muestra a Luisa cómo Adán, después de haberse sustraído de su voluntad, trataba de hacer nuevamente los actos en su divina voluntad y no era capaz. Y lloraba porque intentaba volver a hacer los mismos actos que antes hacía en voluntad divina y no era capaz de hacerlo. ¿Qué le dice el Señor a Luisa? Dice: es que Adán
Era un pequeño Dios, y lo que perdió fue algo divino, y solo alguien divino podía volverlo a restablecer. ¿Quién es ese alguien divino? ¿Quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hijo pródigo, después de haber malgastado su fortuna, ¿qué hizo? Lloró, como lo hizo nuestro padre Adán. Lloró y se daba cuenta de todo lo que tenía con el Padre Celestial. Así nos ha pasado a nosotros. El Señor permite muchas veces que pasemos angustias, que pasemos enfermedades. Él dice que son cadenas de amor que nos envían para atarnos a Él. Porque dice, si yo no les diero la piel, ustedes no se acuerdan de mí. Y lastimosamente esa es la verdad. Siempre recurrimos, la mayoría de las veces, al Señor porque tenemos una necesidad. Y esa es la necesidad que el hijo pródigo se vio al estar comiendo las algarrobas que le sobraban a los cerdos. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Vino y nos rescató de esa miseria que estábamos. Y ese es el camino que tenemos, ese es el camino que tenemos que recoger, el camino que el Señor nos muestra. Ya Él murió en la cruz por nosotros, ya pagó el precio de la deuda que teníamos por nuestros pecados. Y ahora Él nos quiere rescatar, pero es para que volvamos a tener esa condición divina, para volver como volvió el hijo pródigo a la casa del Padre. Tenemos que recorrer ese camino. Ese camino es el camino de la redención, donde Él nos dejó los sacramentos, la Eucaristía, nos dejó a su Santísima Madre, nos ha dejado un camino adornado de santos que nos han impulsado, nos han motivado a seguirlo. Pero Él lo que quiere no es que nos quedemos en el camino, sino que lleguemos al Padre, porque Él mismo le ha dicho, le oraba al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo seamos uno. Entonces, en la parábola del Hijo Pródigo vemos cómo ese camino es Jesucristo, el que nos quiere llevar a través de su divina voluntad a volver a habitar en esa casa del Padre. El libro del cielo se llama precisamente así, la llamada al hombre, al puesto y a la finalidad para la cual fue creado. ¿Cuál fue nuestra finalidad? Ser habitación del Señor. Pero para volver a ser esa habitación del Señor, tenemos que empezar un proceso, el mismo proceso que empezó nuestro Señor Jesucristo con la sierva de Dios Luisa Picarreta, el mismo proceso que Él nos ha venido diciendo desde que murió en la cruz, porque Él en la cruz parió el reino de la divina voluntad para nosotros. Y los santos a través de toda la historia nos han venido diciendo, busquemos la voluntad de Dios, busquemos ser obedientes a la iglesia. Y ya con la sierva de Dios Luisa Picarreta le enseña cómo es hacer la voluntad de Dios, qué debemos hacer para vivir en su voluntad de Dios, porque no quiere que solo la hagamos, sino que la vivamos, que es una diferencia tan grande como del cielo a la tierra. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Estudiando los volúmenes de la divina voluntad, preparándonos, formándonos. El médico aprende a ser médico después de un proceso de formación, y no solo 5 años de universidad, tiene un proceso de formación desde jardín, escuela, bachillerato y demás. Así el Señor quiere que nos formemos. Nos preocupamos de muchas cosas, pero no de formarnos en la fe. Ahora vamos a leer la parábola de los trabajadores de la última hora. Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal,
empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero, o será porque soy generoso y tú envidioso. Así sucederá. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver esta parábola de los trabajadores de la última hora. Dice el Señor al iniciar el Evangelio, dice: aprendan algo del reino de los cielos, del reino de su divina voluntad. ¿Quién es el propietario? Dios nuestro Señor. Salió a contratar unos trabajadores. Ahora vamos a ver. ¿Quiénes son esos primeros trabajadores? Los del amanecer. Son todos aquellos que vivieron en la época del Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas. ¿Por qué fueron los primeros? Porque Abraham, fue un hombre admirable, dejó su tierra y todo por seguir la voluntad del Señor. Moisés, todos ellos trabajaron mucho desde el inicio, pero no tuvieron la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los trabajadores de la primera hora. Por eso es que Jesús decía de Juan Bautista que él era el más grande en este momento en el cielo, pero que iba a ser es el más grande de los hijos de los hombres, pero el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Juan Bautista, cuando llegó, alcanzó a conocer la predicación de Jesús, pero murió antes de que Jesús derramara su sangre en la cruz. Ahora, los trabajadores del mediodía son todos aquellos que vivieron después de la crucifixión de nuestro Señor, porque todos ellos ya gozaron de la sangre del Señor, que nos abrió el cielo, nos devolvió la condición de hijos de Dios y ya pudieron entrar a reinar. Y ahora, ¿quiénes son los trabajadores de la última hora? Somos nosotros, bendecidos por el Señor, que se nos ha dado a conocer estos escritos de la divina voluntad, porque así muchos santos de nuestra iglesia, tan admirables, tan grandes, tan poderosos, que han vivido tan cerca al Señor, no tuvieron la dicha de poder tener este conocimiento que nosotros tenemos de vivir de la divina voluntad. Aunque todos ellos tuvieron luces de ese reino tan grande y miraban. Uno de ellos es San Luis María Griñón de Montfort, que él veía que los hombres de los últimos tiempos iban a estar develados por una luz grande, iban a ser personas, los describe bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos trabajadores de la última hora somos nosotros, que tenemos el conocimiento de la divina voluntad y podemos vivir en su divino querer, porque Él nos dejó escrito a través de Luisa Picarreta cómo lo podemos hacer. Dice en la primera carta de San Juan, dice: qué gran amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos realmente. La razón por la que el mundo no nos conoce es porque no lo ha conocido a Él. Amadísimos, nosotros desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Palabra de Dios. Somos hijos de Dios, dice San Juan, pero lo que seremos aún no ha sido revelado.
Mire esa grandeza de San Juan, donde el Señor le empezó a mostrar que aunque en ese tiempo ser hijo de Dios ya era una cosa grandísima, y él sabía que íbamos a hacer algo más, pero que todavía no se había revelado, y que cuando se revele, se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Qué dice el Señor en la creación, en el primer libro de Génesis? Cuando crea al hombre, lo dice, lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora les decía, nos creó como unos pequeños dioses. El pecado nos separó de eso. Jesucristo vino y lo pagó. Pero Él quería más, Él quiere más. Él no quiere que solo seamos hijos de Dios, sino que seamos semejantes a Él como Él nos creó. Y ya fue revelada la forma de cómo tú y yo podemos llegar a ser semejantes a Él. Y está revelado en los 36 volúmenes, repito, que el Señor le dictó a la sierva de Dios, Luisa Paicarreta. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser semejante a Dios? ¿Quieres volver a ese estado por el cual Dios te creó? Sigue. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 35. Dice en la primera carta de Pedro, por ello entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, que sean uno, como nosotros somos uno. Y en el libro de la sabiduría, ¿y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? En la primera carta de Juan, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. En el Evangelio según San Mateo, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Mateo capítulo 7, versículo 21. No es el hecho de que el que más rosarios haga al día, no es el que más novenas haga en el día, no es el que más rece todo el día de rodillas, no. El Señor dice en sus escritos, es más poderoso un parpadear en divina voluntad porque lo quiere Dios que una vida llena de obras santas de una persona. ¿Y por qué? Podemos decir, pero ¿qué es esa locura? ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué tiene más poder? Yo te digo, todas las obras que tú humanamente hagas o un pestañear de ojos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la divina voluntad. No es lo que tú hagas con tu voluntad, sino lo que el Señor haga en ti en su voluntad. Es la voluntad de Dios viviendo en nosotros. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa, nos dicen Hebreos 10. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, Mateo 13. Ese tesoro escondido ya fue revelado y ya está abierto para que todos lo conozcamos. Tenemos que dejar a un lado la pereza, tenemos que dejar a un lado todo eso que nos hace postergar, sentarnos a leer los escritos de la divina voluntad. Ya vimos algunas de las partes en la Biblia donde se nos habla acerca de la voluntad de Dios. Hay muchísimas más, pero ya nos extenderíamos toda la noche para verlas cada una de ellas. Ahora lo vamos a abarcar también desde el catecismo de la Iglesia Católica. Si algo que se caracterizó Luisa fue por siempre ser obediente a la Iglesia. Una anécdota de Luisa en el volumen número 1 está escrita. Su confesor
le da la orden a Luisa de que cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentara, ella no le podía hablar. Luisa lo tomó, pues, no lo tomó en serio. Pues a quién se le ocurre que se le presenta el Señor y no se le va a hablar, ¿verdad? Se le presenta a nuestro Señor Jesucristo y le dice Luisa, Señor, mira lo que el confesor me pide, que no te hable. ¿Y sabe qué le contesta nuestro Señor? Le dice, Luisa, abnegación. Vuelve y le insiste Luisa, Señor, pero Luisa, abnegación. Vuelve y le responde nuestro Señor sin dejarla terminar de hablar. Por tercera vez Luisa vuelve y le dice, ¿y qué le contesta nuestro Señor? Luisa, abnegación. ¿Qué nos enseña eso? Que la obediencia a la iglesia es obedecer a Jesús. Eso le enseña el Señor a ella en sus escritos de la divina voluntad. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 270, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. En el numeral 1029, en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con la alegría de la voluntad de Dios, con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. En el reino de Dios, ¿quiénes están? Los bienaventurados que continúan cumpliendo la voluntad de la alegría de Dios, de la voluntad de Dios. Continúan, no es que empezaron, sino que continuamos. Por eso la voluntad de Dios hay que empezarla a vivir en la tierra para poder llegarla a vivir en el cielo junto con Él por toda la eternidad. En el numeral 2013 nos dice, para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Escuchemos pues, para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, porque querida familia de la divina voluntad, no nos podemos quedar siendo creyentes. Tenemos que llegar a ser discípulos. Pero para llegar a ser discípulos tenemos que emplear todas nuestras fuerzas, según la medida del don de Cristo. Porque es que esto de vivir en la divina voluntad, me perdonan a todos los hermanitos que de pronto se vayan a sentir ofendidos, pero todo el mundo dice que vive en la divina voluntad. Pero es que eso no se logra así de la noche a la mañana. La sierva de Dios Luisa Picarreta estuvo 12 años en una cama sencilla. Para la gloria de Dios nos permitió ir allí a la casa de Corato a conocerla. 12 años, sus 12 primeros años en esa cama, y no le dijo nuestro Señor Jesucristo una palabra acerca de la voluntad de Dios. Esos 12 primeros años la estuvo formando su interior, le estuvo explicando las virtudes y cómo las debía de vivir. Entonces, para mí, por eso les digo que me parece una cosa ignorante de que no conocemos, de que alguien diga que no vivimos, que vivimos ya en la divina voluntad sin ni siquiera haber leído los escritos del cielo. Porque es allí donde nos dicen cómo es realmente vivir en la divina voluntad. Porque no es como yo crea o como alguien crea. El Señor dejó escrito cómo es que se debe vivir. Y es según su parecer y no el de nosotros. El Señor en su palabra, en el libro del cielo, deja muy claro que este conocimiento de la divina voluntad es prácticamente desconocido para el mundo. Los santos a lo largo de la historia de la humanidad solamente hablaban en sus grandes tratados teológicos, le dedicaban 2,
3 hojitas, a lo mucho, a mencionar sobre la divina voluntad. Pero la divina voluntad es renunciar a lo que tú quieres, a tu querer, a tu vivir y abandonarse del todo en la divina voluntad. En la voluntad de Dios, que es lo que quiere. Ahora en el numeral 28-23 nos dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. A Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio benévolo en la tierra como ya ocurre en el cielo. ¿Cuál es el designio? Que podamos vivir todos, como decimos en el Padre Nuestro, que tu voluntad reine en la tierra como reina en el cielo. Y recordemos que la tierra no estamos hablando aquí para hacer una aclaración, no estamos hablando de nuestro planeta como tal, nuestra casa, porque el sol fue creado por Dios, fue pronunciado el fiat para que él se creara, y desde que fue creado el sol ha venido cumpliendo con esa voluntad de Dios desde ese momento, y todos los días el sol vemos que se levanta y alumbra. Igual la naturaleza, usted siembra un granito de maíz y le va a salir una planta. Todo cumple la función por la cual fue creado, menos el hombre. O sea que la tierra soy yo, la tierra eres tú, donde se tiene que vivir la voluntad de Dios. Es esa creación interior. El Señor le muestra a Luisa en su volumen 12 que si la creación exterior, o sea, la naturaleza, los árboles, el agua, todo era hermoso, todo es espléndido, todo es bello, la creación interior que él había hecho en el hombre lo superaba por mucho. Y esa es la creación que tenemos que volver a llevar nosotros como el Señor quiere, como el Señor lo quiso en su creación. Es lo que Él quiere rehacer, nuestro interior, para que podamos vivir en su divina voluntad y Él pueda tener en nosotros esa habitación donde Él pueda descansar. Ahora en el volumen 28 y 24. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, He aquí que yo vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Solo en la voluntad de Dios somos santificados. Nadie puede llegar al cielo si no ha purificado todos sus actos en divina voluntad. Todos los actos que hizo en la tierra tienen que ser purificados en el purgatorio para volverlos voluntad de Dios y poder llegar al cielo. En el numeral 28-26 nos dice, por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos, no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Numeral 28-25. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Bueno, ahora ya vimos en estos últimos capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica, donde claramente nos dice que solo adheridos a nuestro Señor Jesucristo podemos cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos, y que el medio para conocer cuál es esa voluntad es a través, obviamente, de un proceso de oración. Ahora les decía que no es el que más rosarios haga, no, los rosarios sirven, obviamente, porque el rosario nos acerca más al Señor, a conocerlo más, pero solo para llegar al reino, a vivir en el reino de Dios, a esa casa que Él nos tiene prometida, es cumpliendo su voluntad, adheridos a Él, viviendo como Él vivió unido al Padre Celestial,
que todos sean uno, como Padre Celestial, somos uno. Ahora vamos a ver qué nos han dicho los santos de nuestra Iglesia Católica. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta que hasta ese entonces no se había escrito mucho acerca de su voluntad. Pero si bien no se había escrito, todos los santos, de una manera u otra manera, vieron develado esa voluntad de Dios que había que vivir, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Pero no tenían esa grandeza que tenemos tú y yo de poder conocer los escritos de la divina voluntad para poderla no solamente hacer, porque el hacer es un paso, lo que el Señor quiere es que la vivamos. Y ahora vamos a ver algunas cositas que los santos nos han dejado, develándonos este misterio. Es, por decirlo de alguna manera, como cuando los antiguos profetas, los patriarcas en sus escritos, hacían ver que iba a venir un Salvador, ¿cierto? Y todos esperaban un Salvador, el Salvador del pueblo de Israel, y llegó Jesucristo. Y hay muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se revelan cosas que Él iba a hacer y que realmente hizo. Así los santos nos han mostrado a través de la historia que ahí iba a haber, que solo en hacer la voluntad de Dios, aunque no sabían muy bien cómo hacerla, se iba a llegar al reino de los cielos. Por eso es que ellos tenían tantas prácticas en las virtudes. Ellos ganaron el cielo fue por la práctica de las virtudes. ¿Quién por la pobreza, como San Francisco de Asís? ¿Quién por la obediencia, Santo Padre Pío de Pietrelcina? ¿Quién por la caridad y el amor a los padres, a los pobres? Santa Teresa de Calcuta. ¿Quién por la evangelización y muchas cosas más? Pero ahora lo que el Señor nos propone en la divina voluntad es que no sea por la práctica de una virtud o de varias virtudes, sino es porque Él, como dijo San Pablo, ya no soy yo el que viva, sino que sea el mismo Cristo Jesús viviendo en nosotros. A eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a que sea Él viviendo las 24 horas del día en nosotros. Vamos a ver qué nos dice San Agustín de Hipona. Si tú fueras Agustín y yo fuera Dios, con gusto dejaría de ser Dios y sería Agustín para que tú fuera Dios. Reflexión del siervo de Dios, Monseñor Luis María Martínez. En estas palabras hay sin duda el anhelo único del bien amado, pero hay también el ansia de abajamiento. Lo supremo de esta manera de amar es desaparecer totalmente y perderse en él. Clave, importantísimo para poder vivir en la divina voluntad. Que yo sea la nada para que Jesús pueda ser el todo. Santo Tomás de Aquino. En el reino de Dios no solo seremos libres, sino incluso reyes. Esta justicia y libertad se deberá a la identificación de la voluntad de todos con la voluntad de Dios. Esto que nos dice Santo Tomás de Aquino no es solamente para vivirlo en el cielo, es lo que el Señor quiere que empecemos a vivir acá en la tierra. Esta voluntad solo será posible en la resurrección. Santo Tomás de Aquino lo veía que solo cuando las personas mueren y lleguen a los cielos se podría vivir esto. Pero oh sorpresa que el Señor ha revelado la forma de cómo todo esto tan hermoso lo podemos empezar a vivir desde ya, desde aquí, desde la tierra. Ahora, ¿qué nos dice Santa Catalina de Siena en su libro de Diálogos del Padre Dios? Así los perfectos, siempre tienen el sentimiento de mi presencia en su alma, le dice el Padre Celestial. Cuanto más ellos han despreciado su placer y su voluntad, fundamental para vivir en la divina voluntad. No hacer lo que yo quiero, ni mi voluntad, ni lo que me complazca. No es la oración de que, Señor, que se haga tu voluntad, pero te doy mis recomendaciones. No, no existen recomendaciones de ningún tipo. Solo es vivir la voluntad de Dios, como lo dijo Jesucristo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vuestros esfuerzos, en efecto, deben tender principalmente a dar muerte a la voluntad, para que ella no busque y no quiera nada, sino seguir a mi dulce verdad, Cristo crucificado. Tenemos que dar muerte a esa voluntad humana, porque es que eso es lo que nos impide aceptar la voluntad de Dios. Por eso tenemos que llegar a hacer la nada para que el Señor pueda hacerlo todo. No creernos mucha cosa, porque es que somos nada. Sin Dios
Nada somos. Y si el Señor hoy nos tiene aquí frente a este computador, escuchando esta enseñanza, es porque Él quiere empezar a dar muerte a esa voluntad humana que nos está separando de Él. La perfección no consiste solamente en las laceraciones, en las mortificaciones corporales, sino, perdón, en la destrucción de la propia voluntad, de la voluntad perversa. En este camino de la abnegación y de la sumisión de la voluntad a mi dulce voluntad, debéis vosotros desear, y quiero que deseéis ver marchar a todas las almas. Ya nos lo decía el Señor. Un corazón contrito y humillado, tú, Señor, nunca lo desprecias. La perfección, lo que trataban de hacer los santos porque no conocían acerca de este reino de la divina voluntad, era flagelarse. Ahora el Señor, el mayor sacrificio que Él quiere es que tú pongas tu voluntad humana a sus pies. Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y nos va a doler mucho, porque estamos acostumbraditos a estar acomodados, a hacer lo que es que yo hago. En el mundo actual se oye decir, no es que yo hago lo que me dé la gana, a mí nadie me manda. Es que yo quiero es hacer esto, es que yo quiero, es que yo tengo, es que yo lo voy a hacer. Y cuando ponemos en todos esos proyectos la voluntad del Señor por delante y después no nos va bien, y Señor, ¿usted por qué me castiga? Si yo soy tan bueno. Le preguntamos siquiera al Señor acerca de los planes, de las cosas que vamos a hacer. Lo dejamos a un lado y para el colmo después le vamos y le metemos la culpa al Señor. Le reclamamos porque no nos bendice. Y lo que el Señor quiere en su voluntad es que tú pongas tu voluntad, tu querer humano a los pies del Señor en la cruz, como lo hizo María, como lo hizo la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ahorita que tú y yo estamos en esta cuarentena obligatoria, ¿cómo ha sido el vivir? Reflexiona un momento, ¿cómo ha sido el vivir en tu casa, en tu apartamento? Todos estos días, ya llevamos 8 días. Nosotros acá en Finlandia ya llevamos 15. Pero ¿cómo ha sido el estar allí en casa? Ha sido difícil, ¿verdad? Pues Luisa Picarreta estuvo 65 años en una cama, sin ninguna enfermedad, sometida solamente a la voluntad de Dios. Vuelvo y te recuerdo, los 12 primeros años de estar en esa cama, el Señor no le mencionó una palabra acerca de su divina voluntad. Ella puso su voluntad humana a los pies del Señor. Y gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos adquirir el conocimiento de la divina voluntad y llegar a vivir en la tierra esa voluntad de Dios que Él quiere. El Señor quiere establecer su reino aquí en la tierra. Él quiere establecer el reino de la divina voluntad para poder bajar como rey, como debería haber bajado antes del pecado original cuando creó al hombre y el hombre no había caído aún. Pero con la caída del hombre le tocó bajar como un pobre, ser golpeado, ser ultrajado para podernos rescatar. Ahora Él quiere volver a bajar como rey y está llamando a sus hijos para que vivan, dejen de vivir como siervos, como esclavos y puedan vivir como verdaderos hijos de Dios, los hijos de la divina voluntad. ¿Cómo puede Él bajar a la tierra si aún no se ha formado el reino de la divina voluntad en ti? ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Continuemos con la enseñanza. Ahora nos dice Santa Teresita del Niño Jesús en el libro Historia de un alma, su biografía. Dice Santa Teresita, ¿de cuántas inquietudes se libra uno practicando la virtud de la obediencia? Qué felices son las religiosas que cumpliendo sencillamente bien sus deberes de cada día, siendo su gran deseo cumplir la voluntad de Dios,
manifestada en las órdenes de las superiores. Pero por el contrario, cuando uno se dedica a hacer su propia voluntad, el alma se pierde por caminos áridos, donde pronto le falta el agua de la gracia que Dios envía. Vea qué belleza estas palabras de Santa Teresita. La virtud de la obediencia, importantísima para vivir en la divina voluntad. Por eso es que nosotros, padres de familia, desde pequeños, le inculcamos esa virtud a nuestros hijos. Sean obedientes y sigámosla inculcando. Yo le digo a mis hijos, si ustedes no me obedecen a mí, que tienen una orden clara y directa, específica, detallada, ¿cómo van a pretender cuando crezcan hacer la voluntad de Dios si no van a ser obedientes a lo que Él les inspire? Si para cumplir esa voluntad de Dios ya tenemos que hacer oración, eucaristías, para mirar a través de la oración qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y solo en la obediencia podemos vivir cada día el cumplimiento de la voluntad de Dios manifestada en nosotros. El Señor quiere que tú hagas su voluntad y esa voluntad Él te la va a ir mostrando, primero a través de la oración, segundo a través del estado de vida que tengas, si eres casado o casada. Desde allí el Señor, donde te haya puesto, desde ahí vas a ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y vuelvo y les insisto, para poder conocer, para poder hacer la voluntad de Dios, para que sepas realmente si lo que estás haciendo es voluntad de Dios o no, debes empezar a leer los escritos de Luisa Picarreta. El Señor pone dos condiciones fundamentales para vivir en el reino de la divina voluntad. Primera, pronunciar el fiat. Hágase en mí tu voluntad como se hace en el cielo. No es hacer la voluntad. ¿Ustedes cómo creen que se hace en el cielo? ¿Se hace o se vive? Allá solamente se vive en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? La obediencia. Y dice el Señor, ¿cuál fue la caída de nuestros primeros padres, del hombre? La desobediencia. Fue el acto de desobediencia, el acto de soberbia, el acto de quererse igualar a Dios. Y al quererse igualar a Dios, desobedeció. Por eso Él hoy nos exige la obediencia. ¿Y cuál es el primer acto que hace la criatura para Dios en la divina voluntad? El primer acto hecho en la divina voluntad para el Padre Celestial es tener el conocimiento. Cuando veamos la enseñanza sobre el conocimiento, allí lo veremos. Por eso, si no empezamos por conocer, creo que no hemos empezado a caminar hacia lograr vivir algún día en la divina voluntad. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort, en su libro de oro de la espiritualidad montfortiana, María y los apóstoles de los últimos tiempos. Entre otras afirmaciones nos dice que serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Ministros del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Luisa Picarreta que quien vive en su divina voluntad es una hostia ya viviente. Él mismo viene a la persona y se consagra en ella. La consagra. Pero nos podrá parecer esto algo muy extraño, muy raro. Pues realmente, si nosotros logramos decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí, ¿qué es la Eucaristía? Es el cuerpo del Señor. Y si el Señor logra vivir en mí, ¿quién está en mí? Pues el cuerpo del Señor. Flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos. Algo muy importante les quiero decir acá. Todo fiel discípulo de María Santísima tiene que llegar a la divina voluntad.
porque el reino de la divina voluntad, la reina, es nuestra Madre Celestial María Santísima. Y nosotros, los hijos que logremos llegar a vivir en ese reino de su divina voluntad, vamos a formar el coro de ángeles alrededor de ella. Un verdadero hijo de María llega porque llega a la divina voluntad. Ella fue la primera en cumplir plenamente la voluntad de Dios y quiere que todos sus hijos la cumplen también como ella la cumplió. Hijos de Leví bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. El Señor le dice a Luisa Picarreta: yo les quiero dar el don de la divina voluntad, porque los quiero restablecer al orden por el cual fueron creados. Pero los probaré, porque ya creé al hombre y lo doté de todo para que fuera un pequeño Dios. Y me defraudó. Ahora este don lo voy a dar, pero voy a probar al hombre, porque no quiero que me pase lo mismo. Nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo. Es la tercera era del fuego del Espíritu Santo, la que vamos a vivir en el reino de la divina voluntad. La era de la santificación, la era del Espíritu Santo. Verdaderos discípulos de Jesucristo caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica y enseñarán la senda estrecha de Dios. Mi querida familia de la divina voluntad, si el Señor fue pobre y llevó la cruz, esa es la herencia que nosotros tenemos, porque la riqueza no está en las cosas materiales que se nos pueden brindar. El Señor le dice a Luisa: quien ha trabajado en la tierra por el dinero, cuando muera y llegue ya ante la presencia del Señor, ¿qué paga le voy a dar si ya la tuvo en la tierra? ¿Cómo queremos seguir las huellas del Señor si no queremos también las huellas de su cruz? Vamos a ver, ustedes que han leído la vida de tantos santos, ¿cuál santo vivió en las riquezas? ¿Cuál santo, así las tuviera, no se desprendió de ellas y las donó a los pobres? Porque la riqueza nuestra, ¿quién es? Nuestro Señor. Él dice en la palabra: pidan y se les dará, al que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Pero sepan una cosa: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. El Señor también dice en el libro de cielo que todo sufrimiento que tú tengas aquí en la tierra, por agradarle a Él, no porque quieras sufrirlo tú, porque el único sufrimiento, el único sacrificio que el Señor quiere de ti es que renuncies a la voluntad humana, que el Señor en el libro en muchas partes dice que es el peor enemigo de la voluntad divina. A lo largo de las enseñanzas lo iremos descubriendo. El Señor dice que cada sufrimiento que tú tengas en la tierra será un sol más que te hará brillar más fuerte en el cielo y te acercará más a ser parte de la corona que hay sobre su cabeza. Ahora nos dice San Luis María Griñón: tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo. María formará por orden del Altísimo para extender su imperio. ¿Cuál es ese imperio? El de la voluntad de Dios, sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Este callar, orar, suspirar y esperar lo dijo para la época de 1673 a 1716, donde vivió San Luis María Griñón de Montfort. Hoy en día eso ya no nos toca a nosotros callar, a nosotros nos toca es aprender a actuar, vivir en su divina voluntad, en la tierra como en el cielo. Ahora el siervo de Dios, Monseñor Luis María Martínez, confesor de Conchita, no sé si lo han, Concepción Cabrera de Armida, de México, hace poco beatificada por el Papa. Tiene un libro que se llama Divina Obsesión. Se acercó mucho
a lo que el Señor quería en su divina voluntad, pero no se lo reveló. ¿Por qué no se lo reveló a él? Porque ya se lo estaba revelando a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Porque ella fue escogida para pronunciar el tercer fiat. Ella fue la primera que lo pronunció. El 10 de febrero de 1919, Luisa Picarreta dio su sí. Así como María es la primogénita, quien dio el fiat para que nuestro Señor Jesucristo se encarnara en su seno y viniera a la tierra, así Luisa Picarreta fue la primogénita de la divina voluntad. Fue su sí el que nos trajo ese conocimiento de la divina voluntad. Y les voy a decir otra cosa. Ese sí de Luisa Picarreta lo dio el 10 de febrero de 1919. Y quienes tienen el libro del cielo ya o lo quieren descargar, se podrán dar cuenta que ella empezó a escribir sus escritos en 1800, me acuerdo, aquí estoy buscando. El 28 de febrero de 1899, Luisa ya estaba escribiendo sus escritos de la divina voluntad. Y a esa fecha ya llevaba unos 6 años de estar en cama. Y apenas en 1919 pronunció el sí, el fiat, a vivir en el divino querer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? 21 años. ¿Y cómo es posible que hoy personas estén diciendo que viven en la divina voluntad si ni siquiera tienen el conocimiento? Oh Dios, no cometamos ese error. Esa imprudencia. Esa imprudencia. Esa imprudencia, imagínense. Febrero 28, 1899. Volumen 2 es la primera fecha que se tiene porque el primer volumen es el recuerdo de su infancia, cómo pensó su experiencia. Y en febrero 10 de 1919, volumen 12, es cuando ella ya le da su sí al Señor. Dice el siervo de Dios: para nosotros quizás lo más delicioso es sentir que tenemos dueño y experimentar su amoroso dominio. Qué dicha sentir que Dios está seguro de nuestro amor y que hace uso libremente de su amoroso dominio. Creo que para Él es una satisfacción divina ejercer ese dominio de amor sobre las almas que son suyas, y esos fuegos son amorosos alardes de quien se siente dueño y sabe que hace al alma feliz ejercitando su dominio. Hay que saber jugar, y el secreto de los juegos es adivinar al compañero lo que quiere y acomodarse a sus gustos. En divina voluntad no tenemos que adivinar. Él nos dice qué es lo que quiere de nosotros. Él hace en nosotros. No es usted a tratar de hacer esto a ver si le agrada. Como cuando se está conquistando a una pareja. Ay, voy a ver si le gusta ir al cine o si le gusta mejor bailar. No, con el Señor es Él haciéndolo en nosotros. Y Él nos muestra a través de los... Es que somos muy repetitivos con los escritos de la divina voluntad, porque es que allí es donde tú vas a conocer cómo es hacer la voluntad de Dios y después vas a conocer cómo es que la debes de vivir. Por eso es que insistimos una vez y otra vez, porque solo allí es donde se encuentra. Ese es el tesoro. El Señor le da a Luisa un ejemplo que dice acerca de una piedra preciosa. Le da este ejemplo, le dice, hay un campesino, encuentra una piedra y le parece muy bonita. El campesino la recoge, la lleva a su nochero y la guarda. Cierto día, él la saca y la lleva al pueblo y se la muestra a un señor de una tienda, a un joyero. El joyero ya le dice y le ofrece 10 pesos, por decir algo, por esa piedra. Anteriormente vamos a ver que el campesino no tiene ningún valor, la guarda porque es bonita, pero simplemente le parece bonita. Ya la lleva a la tienda del pueblo y la vende en 10 pesos. Resulta que a su vez el dueño de la tienda del pueblo la lleva ya a la ciudad capital y no la vende en 10 pesos, sino en 100 pesos. ¿Qué cambió en todo esto? La piedra siguió siendo la misma, pero ¿qué fue lo que cambió? El conocimiento que se tenía acerca de esa piedra. Así es con los escritos de la divina voluntad. ¿Por qué somos tan insistentes en todas las charlas de que debemos de conocer de leer y releer los escritos de la divina voluntad? Porque sabemos que allí está el tesoro. Sigue Monseñor Luis María Martínez.
No me extraña que entonces, para ella, el alma, la tierra se convierta en cielo, pues si el cielo es Él, y si Él se le da totalmente y para siempre, lleva el alma en sí misma el cielo. Si Jesús vive en mí, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Decía también San Pablo, todo lo estimo basura comparado a Cristo Jesús crucificado. Ese es el cielo, Jesucristo el Señor, y vivirlo aquí en la tierra como se vive en el cielo. Ahora un santo contemporáneo muy querido por todos, San Pío de Pietrelcina. Resulta que San Pío de Pietrelcina y Luisa Picarreta tuvieron una relación muy estrecha. Él en San Giovanni Rotondo y Luisa Picarreta en Corato. Tenían contacto a través de Margarita, una de las personas que cuidaba de Luisa, y de Alfred Albrecht, un discípulo de Padre Pío. Alemán. Entre ellos se manejaban correspondencia. Esta señora que ayudaba a cuidar a Luisa fue una vez donde Padre Pío y hablando con él le preguntaba acerca de Luisa, de lo que Luisa estaba viviendo. Padre Pío le dice, el mundo se llenará de Luisa, el tercer milenio verá su luz. Dicen también que cuando personas de Corato iban a consultar a Padre Pío en Pietrelcina, ya que está cerca las dos localidades, les decía Padre Pío, ¿pero qué están haciendo acá? Vayan donde Luisa la Santa, ustedes no tienen que hacer nada acá. ¿Y cómo vivió Luisa esa santidad? En la pobreza, en el ocultamiento, por decirlo de alguna manera, porque ella apenas se vino a sus escritos a conocer hace pocos años. En su tiempo ella estuvo apartada de todos y de todos. Y mire la obra tan grande que el Señor nos dejó a través de ella. Porque en divina voluntad no es lo mucho o lo extraordinario que hagas, sino que todo lo que hagas lo vivas mejor en la voluntad de Dios. El Señor dice en el libro, todo lo que vamos a vivir ahora es semejante, igual, lo que estamos viviendo ahora es semejante e igual o igual a lo que se vivió cuando se estableció el reino de la redención, cuando yo siendo Dios me hice hombre. Mire lo que dice el Santo Padre Pío. El mundo se llenará de Luisa, el tercer milenio verá su luz. ¿Qué pasó en los 2000 años anteriores? El mundo se ha llenado de Jesús y de María. Ahora entramos a la era del Espíritu Santo. Estamos entrando a ella. El mundo se está llenando del deseo de la santificación. Ya el Señor nos mostró a través de la redención el camino de la salvación. Ahora ya quiere que demos un paso más arriba, el camino de la salvación, de la santificación, pero no en el cielo, sino empezarlo a caminar desde aquí en la tierra como lo hizo la Santísima Virgen María. ¿Y ahora qué nos dice el libro del cielo? La llamada de las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Ese es el título que nuestro Señor Jesucristo le dio a la sierva de Dios Luisa Picarreta para llamar esos libros que ella día a día escribía en su habitación. Estos capítulos se van a interpretar de la siguiente manera. Donde dice 12:12 es volumen 12, enseñanza número 12. Dice, por cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la visto de mí. Por cuanto más cree que no puedo hacer nada, tanto más obro yo en ella y hago todo. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos un vaso y ese vaso está lleno. ¿Lleno de qué? De lo que yo quiero, de lo que a mí me apetece, de lo que yo soy, de lo que yo tengo, porque cuando nos identifican y nos preguntan, ¿usted quién es? Siempre decimos,
soy ingeniero, soy médico, soy abogada, soy maestra, soy... A nosotros ya nos identifica lo que estudiamos, pero lo que el Señor quiere que nos identifica es que seamos el mismo. Pero para que podamos ser el mismo, tenemos que vaciar ese vaso que está lleno de todo lo que has aprendido como abogada, de todo lo que te ha llenado tu ego, el ser abogado, el ser médico, el ser lo que sea, de todos esos resabios, de todos esos caprichos. No, es que yo hago lo que yo quiera, es que aquí el que manda soy yo, es que yo quiero tener esto, es que yo voy a ir a eso, es que yo trabajo es para esto. El Señor quiere que todo ese yo-yo que estamos desde pequeñitos nos han formado, porque esa es la realidad, desde pequeñitos nos han metido en nuestra cabeza que solo somos algo si logramos estudiar, si logramos tener dinero, si logramos ser, entre comillas, ser alguien en la vida. Y el Señor lo que quiere en su divina voluntad es que empecemos a vaciar eso. Si somos médicos, vamos entonces a decirle al Señor, Señor, ven tú a ser médico en mí. Imagínese qué podrá hacer el Señor en ti si tú eres médico y dejas a un lado todo lo que sabes y le das el dominio de todo eso al Señor en tu vida. Y así de todo lo demás. En el volumen 12, Enseñanza 80, nos dice, en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad, y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. A gotas. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo cobraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Repitamos, lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Miren qué hermoso habla el Señor acá. Es impresionante lo que el plan de Dios con la humanidad y cómo empata perfectamente con lo que nos han dicho todas las apariciones de la Virgen, todas las apariciones marianas, lo que nos dice la Salet, lo que nos dice en Fátima, lo que nos ha dicho Medjugorje, lo que nos dice en Garabandal, lo que nos dice en Akita. Todo tiene como fin último esto que el Señor nos expresa acá. Formar el reino del rey de la divina voluntad aquí en la tierra. Pero para eso hará una gran purificación. Creo que la estamos viviendo en este momento. El Señor quiere advertirnos desde antes. Nos lo ha advertido a través de su madre. No le han hecho mucho caso. No le hemos hecho caso. Hoy el Señor ha permitido a través de nuestro Papa San Juan Pablo II que estos conocimientos hayan sido revisados por el Vaticano. Cuando Joseph Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, era el prefecto para la doctrina de la fe, y en el 2005 recibieron el veredicto de positivo.
O sea que no van en contra de la sana doctrina. En este momento sigue sus trámites en todos los aspectos. Pero miren lo que el Señor nos dice. Llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. En la era de la redención, ¿qué nos dejó el Señor? Su cuerpo, su sangre, su alma y un poco su divinidad. Ahora quiere que conozcamos lo que Él vivió en su interior, cómo Él concilió la tierra con el cielo durante esos 30 años de vida oculta, y cómo todos los sacrificios que vivió en su pasión, en su divinidad, fueron miles de crucifixiones más que la que Él hizo en la parte exterior que nosotros hemos conocido a través de la historia de la pasión del Señor. Qué hermoso el Señor dándonos esa gracia de poder conocer cómo Él reparaba, cómo Él cargaba con todos nuestros pecados, cómo era que Él hacía, por qué Él hacía y cómo lo hacía. Todo esto lo podrán vislumbrar en los libros de la Divina Voluntad, desde el primero hasta el último volumen. Él nos hace ver esta parte. Volumen 12, enseñanza 92. El alma se hace más santa en un día que viva en mi querer que en 100 años fuera de mi voluntad. Ya lo habíamos dicho antes. Un pestañear en la voluntad de Dios vale más, le dice el Señor a Luisa. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en divina voluntad y cuando aprendamos a hacerlo en divina voluntad, ya no soy yo el que lo va a hacer, sino que va a ser Jesús el que lo haga en mí. Entonces, ¿qué tiene más poder? Cuando vas a hacer una oración, si vas a hacer un Padre Nuestro, si haces un Padre Nuestro tú sola, ¿qué efecto puede tener ante el efecto que tenga si lo hace el mismo Jesucristo? Los actos de Dios son divinos y trascienden en todas las generaciones pasadas y presentes y futuras, mientras que la nuestra son actos finitos, que se quedan en el instante y el Señor los escucha, pero no tienen esa trascendencia. Ahora vamos a ver el volumen 12, enseñanza 154. Así como el segundo fiat me llamó a la tierra a vivir entre los hombres, así el tercer fiat llamará a mi voluntad en las almas, y ahí reinará como en el cielo, así en la tierra. Luisa fue la primera en dar el sí, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros también le dé ese sí, el sí a vivir en su divina voluntad, para que Él venga a reinar, porque Él viene a reinar. Él dice que volverá, pero no volverá como vino la primera vez, que vino pobre en un pesebre. Él vendrá ahorita en majestad y gloria, a instaurar su reino en la tierra. Y quiere que todos los que vayan a estar en ese reino estén dispuestos a vivir en su divinidad, en su divina voluntad. Ahora, volumen 3, enseñanza número 4. Mi fiat voluntas tua será la verdadera gloria de la obra de la creación y el cumplimiento de los copiosos frutos de la obra de la redención. Volumen 3, enseñanza 36. Enseñanza 4. La única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. No fue que el hombre hiciera cosas grandes. Es más, estas las veo como una nada y con desprecio si no son frutos de mi voluntad. Y por eso muchas obras en su mejor momento se deshacen, porque la vida de mi voluntad no estaba dentro. La finalidad de la creación fue que todos cumpliéramos la voluntad de Dios. Él quería que nosotros fuéramos su habitación.
Al Señor no le interesa que nosotros hagamos cosas grandes. ¿Qué cosa grande de igual manera puede hacer un hombre por sí solo? ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Señor? El Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado que se reconozca la nada para que Él pueda hacer el todo. El Señor quiere que si nos gloriemos de algo, sea gloriarnos de Jesucristo y Jesucristo crucificado, como lo decía San Pablo. Al Señor no le interesa quién tiene más carros, ni quién tiene la casa más grande, ni la más bonita, ni las joyas más apetecidas. El Señor cuando vino a la tierra nos enseñó a vivir en la pobreza, en la humildad. Pero también les digo algo, el Señor nunca nos faltará con todo lo necesario y más. Para la gloria de Dios les cuento un testimonio. Uno de los sueños que teníamos aquí en nuestra familia era para los 15 de nuestra hija llevarla a un tour por Europa. Cuando ese sueño empezó, Henry trabajaba en Bogotá y le iba muy bien. Pero oh, sorpresa, el Señor ya nos llamó a vivir para Él y todo ese nivel económico que se llegó a tener desapareció. Se le entregó ese sueño al Señor en su voluntad. Y Señor, si tú quieres que vayamos, tú eres el dueño del oro y la plata, tú todo lo puedes. Y para la gloria de Dios nos llevó a todos, nuestra familia, a los 4, no solo a Corat donde queríamos ir, sino que nos llevó por un tour por toda Europa y no tuvimos que pagar un peso de nuestro bolsillo. Porque el Señor a sus hijos no les va a faltar con nada y nos dio más de lo necesario. Y así como hizo eso con nosotros, lo hará con todos los que quieran seguir su voluntad. Pero no lo estamos buscando tampoco por eso, porque nos debe a pasear o nos dé cosas. Estamos buscando al Señor porque Él es el Señor y porque en Él encontramos la alegría, en Él encontramos la verdadera felicidad. Y si ustedes están escuchando estas enseñanzas, es porque el Señor ha visto en sus corazones el deseo de buscarlo. Ahora la respuesta de cada uno es según el desapego que tenga de las cosas y de lo que realmente quiera buscar al Señor. Por el que el camino de la divina voluntad es un camino de renuncias, de desapegos, de abandonos y de confianza en su voluntad. En el volumen 3, enseñanza 46, nos dice el Señor: era esta la única finalidad de la creación del hombre, con el intercambio de nuestros quereres, Él con nosotros y nosotros con Él, formarnos nuestro entretenimiento y al mismo tiempo hacer en todo feliz al hombre. Rota la unión con nuestro querer por el hombre, comenzaron nuestras amarguras y su infelicidad, así que la finalidad de la creación nos falló. Ahora, ¿quién rehace esta falla? ¿Quién pone en vigor los derechos de la creación? El alma que vive en nuestro querer. Cuando logramos llegar a vivir en el querer del Señor, ya nos formamos esa habitación de Él, y Él viene a vivir en nosotros, como tantas veces se muestran los escritos de Luisa Picarreta, que el Señor, cansado de los ultrajes que el mundo le hacía, llegaba y se reposaba en su seno, se albergaba en su corazón y allí recibía alivio. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos ser esa habitación donde Él pueda entrar, porque ya no está todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, sino que solo está Él. Volumen 14, enseñanza 42. Lo único que nos queda por hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Nuestro amor quiere hacer salir de nuestro seno a nuestra voluntad para ponerla en la criatura, pero va buscando a quien esté dispuesta, quien la conozca y la aprecie y genera en ella lo que genera en nosotros. Miren qué hermoso lo que el Señor quiere darnos. Se quiere dar Él plenamente en nosotros. Él se quiere poner lo último que Él tiene para darnos, su voluntad. Qué alegría poderla tener, poder ser otro Jesús vivo. Yo no me lo imagino. ¿Cuántos Jesuses quiere el Señor tener acá?
Pregúntate si tú quieres ser verdaderamente un Jesús vivo, para que generes en ti lo que genera en ellos, su amor en nosotros, su sabiduría en nosotros. Todo a pequeña escala, sí, pero al fin y al cabo, recibiendo todas las gracias que Él nos quiere dar y que ha esperado durante 6.000 años para podernos darlas. Ahora, ¿quién de nosotros? Dice el Señor. La pregunta queda en cada uno de nosotros. ¿Quién está dispuesta a conocerla? Porque solo conociéndola vamos a apreciar. Y solo conociéndola puede generar todo el bien que nosotros genera. Recordemos que la finalidad por la cual el Señor nos creó era para que fuéramos su habitación y fuéramos unos pequeños dioses. Ahora, ¿quién de nosotros está dispuesto a conocerla? Volumen 14, Enseñanza 67. Hasta ahora no se sabía otra cosa de mi voluntad que las vocales y las consonantes. Era necesario que pasara a las composiciones, y esto me desarrollará la vida de mi voluntad. Ya habíamos dicho que el Señor, a través de los evangelios, nos manifestó acerca del reino de los cielos, de cómo era ese reino, y los santos a través de su vida nos develaron que la forma de llegar a la santidad era cumpliendo la voluntad de Dios, pero no sabían más. Ahora el Señor a través de Luisa Picarreta dio esa composición final. Y ella, aún que vivió todos los días esos encuentros con el Señor, donde le enseñaba, donde la formaba, donde la corregía, se creía la pequeña ignorante de la divina voluntad. Decía que apenas sabía pronunciar el ABC de la divina voluntad. Ahora, ¿qué será de nosotros? Que decimos que ya vimos en la divina voluntad y no hemos ni siquiera mirado la primera página de los volúmenes del libro. Volumen 17, primera enseñanza. Mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina y así encontrarse en el puerto de su fin. ¿Cuándo llegaron las leyes? ¿Cuándo llegaron los mandamientos? Con Moisés. Ya el hombre se había sustraído de la voluntad de Dios y como les decía ahorita, Adán lloraba amargamente porque no podía hacer los mismos actos en la voluntad divina. Intentaba y no lo lograba hacer. Pues la generación después de Adán tuvo que vivir apartado de la voluntad de Dios. Ya el Señor fue creando a su pueblo Israel, ya lo eligió y ya le dio leyes para cumplir. El primer paso que dimos nosotros en familia para antes de conocer estos escritos, porque cuando empezamos a querer vivir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no teníamos el conocimiento del libro de la divina voluntad. Fue por una experiencia que tuvo Henry mística con el Señor, donde él le decía que si quería hacer su voluntad, pero no conocíamos, le repito, los libros del cielo, los libros de Luisa Picarreta, que el Señor le dictó a Luisa Picarreta. ¿Y qué decidimos hacer? Pues si el Señor dejó unas leyes es para que las cumplamos. Y rigor cumplimiento con los mandamientos. Si el Señor dejó sacramentos fue porque quiere que los frecuentemos y los vivamos. Fiel cumplimiento de los sacramentos. Hasta que por la misericordia del Señor llegó a nosotros el conocimiento de la divina voluntad y allí aprendimos que va mucho más allá de cumplir los 10 mandamientos y de vivir los sacramentos. Volumen 17, capítulo 27. Voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. Una debe ceder el puesto a la otra, y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer,
te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Les voy a hablar desde el testimonio de lo que nosotros hemos vivido. Al principio, cuando empiezas, y no es porque ya vivamos en divina voluntad, porque nos falta mucho pelo para el moño, como dicen por ahí, pero al principio cuando empezamos a doblegar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, nos dispusimos a sufrir y sufrimos bastante. Nos llevó a llorar, nos llegó a momentos muy difíciles en nuestra familia, en nuestras vidas. Pero ya la alegría que nos ha dado el vivir en la voluntad de Dios no se cambia por nada. Ya se vuelve uno temeroso de hacer un acto siquiera porque uno lo quiera. Ya no quiere uno sino hacer lo que Dios quiera. Ya lo que uno quiere ya no tiene importancia. Ya lo que realmente causa sufrimiento es llegar a hacer algo porque lo quiera uno y no porque lo quiera Dios. Ese se vuelve el sufrimiento, el dar vida a la voluntad humana. Volumen 18, enseñanza número 12. Voluntad ha salido de nosotros para divinizar a la criatura y voluntad queremos. Y cuando esta voluntad es rechazada por ellas para hacerla propia, es la ofensa más directa al Creador. Es el desconocer todos los bienes de la creación y alejarse de su semejanza. El Señor nos quiere divinizar, vuelvo y le repito, quiere que seamos como pequeños dioses. Y lo único que nos pide es seguir su voluntad. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, Él se siente ofendido. Cuando el Señor quiere algo tuyo y tú haces lo contrario, imagínate el dolor que le causamos a nuestro Señor. Nos aleja, dice el Señor en los escritos de la Divina Voluntad, le dice el Señor a Luisa que el hombre se ha alejado tanto de vivir en su voluntad, por toda la maldad que ya alberga en su corazón, por todo el interés al dinero, a las comodidades, a las cosas que el mundo nos puede ofrecer, que ya no nos reconoce, imagínense. Ya no nos reconoce y dice que no tiene ni con qué compararnos. Ya ni siquiera el Señor nos reconoce. Volumen 23, enseñanza 29. Lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Ahora yo te digo una cosa, hay muchas personas que dicen, pero ¿qué necesidad tenemos de estudiar los libros de la divina voluntad? Yo asisto a la Eucaristía, yo hago obras de caridad, yo hago todo lo que el Señor anunció en su Evangelio. ¿Para qué necesito más? ¿Sí? A nosotros nos lo han dicho varias personas. Pero ahora yo les digo, si ustedes han llegado a este conocimiento de la divina voluntad, es porque ya tienen un camino con el Señor, un acercamiento con el Señor. Entonces, ¿tú por qué quieres la conversión de tu familia? ¿Por qué quieres que ellos se acerquen a la Eucaristía y a los sacramentos? Porque sabes que allí van a encontrar la santidad y la alegría. Así es que el Señor quiere que nosotros nos acercamos a su divina voluntad, porque Él quiere darnos su reino, y es el reino del fiat divino. Ahora, la misión que le deja a los sacerdotes es que lo prediquemos por todo el mundo, pero eso se está dando realmente. Tenemos que orar por nuestros. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es que al demonio no le importa que tú vayas a misa. Se incomoda un poco, pero no mucho.
No le importa que tú reces rosarios. Bueno, Él espera que tú termines de rezar el rosario para seguirte molestando. A Él no le importa que tú hagas novenas y hagas sacrificios y todo lo que el Señor nos ha dejado. A Él no le importa mucho. Pero no le menciones a Él la palabra divina voluntad. Él entra en cólera, en ira, en rabia, porque por no haber hecho, por no querer conocer sobre el reino de la divina voluntad, que realmente no lo conoce, no sabe a lo cual se tiene que enfrentar. Él odia que tú quieras vivir en la divina voluntad y Él detesta que estos conocimientos se den a dar por el mundo. ¿Por qué lo dice el Señor en el libro? ¿Cuántos años estuvieron estos escritos guardados en el Vaticano? 70 años. Y estaban dentro de los libros prohibidos. Los saca San Juan Pablo II y al que le puso el sello de imprimatur, a San Aníbal María de Franci, lo santifica. Mire lo grande de estos libros. Por eso oremos por nuestros sacerdotes, para que ellos se animen a devorar estos escritos y a enseñarlos por el mundo entero, porque este será el evangelio del rey. En nuestro espacio del querer humano, tantas otras cosas que decir, pero no podemos ni hacer ni decir, porque faltando nuestra voluntad, encontramos nuestro espacio obstaculizado. En el volumen 16 hay una enseñanza donde el Señor le dice a Luisa